Vamos a saludar con el abogado Alejandro Vanegas, constitucionalista. Póngalo en pantalla, nuestro invitado. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí por primera vez en Los Especialistas. Buenos días, doctor de la Cruz. Buenos días a todos los radioyentes, a todos los que nos ven por las distintas redes sociales. El gusto es mío y le agradezco por la gentil invitación para compartir este espacio tan importante. Antes de entrar al tema a la cual lo hemos convocado, me gustaría escuchar su criterio de lo que ocurrió el domingo. Esa marcha que se dio después de 3 años que la gente no pudo salir por el tema de la pandemia. Aunque algunos decían que la marcha no iba a tener el éxito, pero vimos en medio de todo lo que ocurrió en Guayaquil y las imágenes que nos han presentado desde otras ciudades del país, como la capital de la República, que la marcha prácticamente tuvo el éxito que se esperaba. Mire, toda marcha tiene una relevancia en cuestiones políticas porque evidencia el descontento ciudadano, evidencia la necesidad de empleo, de seguridad, de salud en el país que lamentablemente el gobierno nacional no les está dando mediante la falta de políticas públicas que está implementando. Y esto es evidente. El día de hoy el presidente de la República está imputándole la responsabilidad de la inseguridad a la alcaldía de Guayaquil durante los 20 últimos años, cuando la competencia de seguridad es exclusiva del gobierno nacional. Es decir, no están asumiendo las responsabilidades que constitucionalmente tienen y que ya casi un año no han podido solucionar. Entonces, yo creo que esa marcha ha evidenciado ese descontento y se ha hecho escuchar. Y por lo tanto, yo creo que hay que respetar a los ciudadanos que pacíficamente han salido y tomar decisiones a favor de lo que ellos necesitan. Me gustaría escuchar también el criterio de lo que ocurrió en medio de la marcha. Bueno, la dirigencia de UNES frente a la gobernación hizo algunos gritos y que eso ha recibido alguna especie de linchamiento mediático por parte de algunos actores políticos y de parte de muchos voceros del gobierno. E incluso esto lo vamos a ver en los medios de comunicación tradicionales en las próximas horas. Bueno, mire, esa es la política nacional y esa es la realidad de nuestra política nacional. El mismo gobierno nacional, mediante sus actores políticos, han dicho palabras más soeces de las que se dijeron en ese momento, un momento pues acalorado de una marcha en la cual lo que quieren es evidenciar el descontento que vive el país. Por lo tanto, pues darle relevancia a las palabras y no a lo que está sucediendo nacionalmente por parte del gobierno, creo que sería un error. Lo que creo es que tienen que tomar decisiones para solucionar esa inseguridad, para solucionar esa falta de servicios básicos, para solucionar los problemas del país y no preocuparse de situaciones que son irrelevantes realmente. Correcto. Vamos al tema al cual lo hemos convocado, doctor. El expresidente de la República, Rafael Correa, tiene su asilo político en Bélgica o refugio político. ¿Cuál es el estatus que tiene el expresidente Correa? Aquí se dice asilo y otros hablan de refugio. Mire, el asilo se puede otorgar de distintas maneras. Puede otorgar usted un asilo humanitario por cuestiones de guerra, por ejemplo, que estoy viviendo en un país y por lo tanto pues necesita seguridad por parte de otro estado. Un asilo diplomático, por ejemplo, que se resguarde en una embajada dentro del propio territorio nacional donde hay una persecución política, pero pues está dentro del territorio nacional, solo que en una embajada o en un consulado. Y el asilo político que recibió el expresidente Rafael Correa, que lo que evidencia es una persecución política, porque esa es la propia definición del asilo político. Es cuando un Estado, como consecuencia de la persecución política que vive una persona en su propio estado de nacimiento, se le otorga esta protección especial, se le otorga un pasaporte especial, y la única condición e impedimento es que no regrese al propio país donde ha sido perseguido y que no utilice ese pasaporte. Por lo tanto, él pues tiene todos sus derechos de igual manera en cuanto a expresarse, en cuanto a recorrer distintos países, pero lo que evidencia es, sobre todo, doctor de la Cruz, estos procesos de reivindicación que se están viviendo en Latinoamérica. Lo vimos con la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina, con procesos judiciales fraudulentos. Lo hemos visto con el candidato y expresidente Lula en Brasil, donde la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón,
evidenció la persecución que él vivió y donde lo vamos a ver también reflejado en la situación del expresidente Rafael Correa. Eso, digamos, no es todo el país lo sabe, más allá de simpatías o antipatías, las irregularidades que hubo durante el proceso judicial fueron única y exclusivamente para que él no sea candidato, y tarde o temprano eso se va a evidenciar en organismos internacionales. Este asilo político, que al final termina siendo una persecución política, que dentro de todo el proceso de pruebas que presentó el grupo de abogados del expresidente Correa, y que al final determinan que él es un perseguido político, esto tal vez tendrá un futuro, a futuro tendrá el proceso que se ha dado acá en el Ecuador de sentencia, tendrá un revés judicial en cortes internacionales por lo que hasta el momento se está dando en el tema del asilo político. Esto podría ayudar un poco a que las cortes internacionales tal vez fallen a favor del expresidente Correa. Sin lugar a dudas, los organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de otros organismos institucionales, van a analizar la situación y van a evidenciar las múltiples irregularidades que han existido. Pero no solo eso, sino también nacionalmente, cuando se tengan cortes totalmente independientes, cuando exista nuevamente la independencia de la función judicial y de las funciones del Estado, se pueden presentar distintos recursos para analizar esos procesos judiciales, esas sentencias llenas de irregularidades, perdón, que sea reiterativo en esta palabra, no solo contra los actores políticos, sino contra varios empresarios que han sido víctimas de esta situación judicial, y pues se dé vuelta a esa injusticia que se ha vivido. ¿Cuántos recursos le quedan todavía a estas sentencias que tiene el expresidente Correa? Bueno, nacionalmente ningún recurso, la sentencia está ejecutoriada. Ahora lo que se puede presentar y lo que ya se presentó es un recurso de revisión ante la propia Corte Nacional de Justicia, que todavía no se presenta porque evidentemente esa falta de independencia judicial está perdurando, y una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que analice constitucionalmente también las irregularidades. Pero pues ahí tampoco es que hay mayor esperanza, recordando de dónde nació esa Corte Constitucional, de la consulta inconstitucional que determinó una vacancia constitucional que no existe en nuestra Constitución, y pues ahí no hay mayores esperanzas. ¿Qué lectura darle a las declaraciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que justamente él pide la extradición del expresidente Correa, y después de que la pide, se reúne con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para tratar el tema de los habeas corpus, dar una especie de criterios, a veces yo diría hasta un poco políticos, y que también después pide, o dice él, que al Ecuador no le han notificado del asilo político. ¿Hasta qué punto el país que concede un asilo político tiene que notificar al Ecuador en este caso? Mire, aquí vemos una vez más evidenciada la doble moral de nuestro país. Si otro hubiese sido el actor político que se hubiese reunido con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente de la Judicatura, ya se hubiese hablado de intromisión en la función judicial, ya se hubiese hablado de persecución política, persecución judicial y otras cosas más. Como es este actor político el que se reúne, pues no se ha dicho mayormente nada por parte de ese sector que está plenamente identificado. Luego, en relación al presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo le pregunto a usted si usted ha visto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en una reunión con el presidente y hacer ese tipo de declaraciones políticas. Jamás. Ellos respetan claramente la función judicial y esa independencia que tiene que existir, y ellos no cometen estos exabruptos que perjudican la imagen institucional de la función judicial.
Es por eso que es un grave error el que ha cometido el presidente de la Corte Nacional de Justicia y que lamentablemente la imagen de la institucionalidad en el país, estas instituciones como la Función Judicial, la Asamblea Nacional, la propia Presidencia de la República, están tan afectadas, están tan faltas de credibilidad. Nuestro país se está derrumbando en cuanto a los servicios básicos, en cuanto a inseguridad, en cuanto al narcotráfico, y estas situaciones tan delicadas estructuralmente no se están solucionando. Y ahí es donde está el problema, doctor de la Cruz, y donde todos los actores políticos tienen que poner sus ojos en solucionar los problemas del país, de los más necesitados, de aquellos que necesitan de la ayuda estatal para poder progresar. Y lamentablemente eso no se está dando. Abogado, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Qué gusto tenerlo por Luis, aquí en Los Especialistas. Abogado, el mío es el he escuchado con mucha atención sus declaraciones. Ahora le consulto lo siguiente. ¿Por qué usted cree que las autoridades del Ecuador buscaron tanto, hablando de la Fiscalía particularmente, buscaron tanto y no encontraron elementos reales dentro de este caso? Es decir, lo que ustedes llaman en derecho las materialidades del delito, la materialidad del delito. ¿Qué pudo haber pasado allí? Mire, claramente fue una persecución política. Insisto, la única finalidad fue la de limitar la participación del expresidente Correa a las elecciones presidenciales, a las últimas elecciones presidenciales. Veamos ese recurso récord de casación que se resolvió en tan pocos días, cuando normalmente se toma de 1 a 2 años para resolver un recurso de casación. Nosotros, quienes vivimos el día a día de la función judicial, lo sabemos. Entonces, esa falta de elementos probatorios tuvieron que subsanarla con esos cuadernos escritos a mano, con números exagerados en cuanto a recordar cada punto, o que se hicieron en un avión, o otras múltiples irregularidades, o la falta de acusación a Odebrecht, o la falta de pruebas o elementos probatorios de cuentas bancarias, porque no se evidenciaron los recursos que supuestamente se habían tomado, o el influjo psíquico. Todas esas situaciones que dejan mucho que desear en la función judicial y, nuevamente, insisto, que afectan la credibilidad de la institucionalidad en el país, yo creo que le ha causado un grave perjuicio. Tanto sí que en la actualidad vemos cómo todas las instituciones del Estado carecen de ese sentimiento de credibilidad, de seguridad y de representatividad que tiene o que debe de tener por parte de la ciudadanía. Entonces, es claro que ese fue el objetivo, y es claro que eso, sea nacionalmente o sea internacionalmente, se va a desmoronar. Abogado, no sé si haya un estudio de un impacto real, pero quisiera saber desde su punto de vista qué consecuencias, qué impacto, vuelvo a repetir, tiene estos rechazos de la comunidad internacional, o esta burla, por así decirlo, cuando desde el gobierno de Moreno intentaron presentar algunos recursos a la Interpol. Acuérdese usted, ¿qué impacto tiene eso para nuestro marco constitucional, jurídico? ¿Cómo nos ve la comunidad internacional desde su punto de vista como abogado y constitucionalista? Mire, cuando se concede un asilo político por parte de un país, y en este caso de Bélgica, que es un país que pertenece a la Unión Europea, no solo eso, la Unión Europea tiene su parlamento en Bruselas. Entonces, imagínense la importancia y relevancia que tiene Bélgica a nivel internacional y a nivel europeo. Cuando le otorgan un asilo político, la propia definición establece que hay una persecución política. Y cuando hay una persecución política, lo que queda claro es que es un país no democrático, sino autoritario, porque permite este tipo de persecuciones. Así, lo que se ve reflejado a nivel internacional por parte de la negativa del Interpol, por parte de ese asilo político y por parte de otras instituciones que seguramente se pronunciarán, es la poca credibilidad, la poca institucionalidad y el autoritarismo que se ha vivido durante los últimos años en el territorio nacional. Lo cual es delicado, lo cual es grave, e insisto, lo que ha ocasionado es la falta de preocupación de las personas más necesitadas de nuestro país, la falta de servicios básicos, la falta de seguridad y una corrupción, pues, que se extiende por todos lados. Abogado, hay una curiosidad recurrente tanto en los detractores del expresidente Correa como en sus simpatizantes. Yo entiendo que ustedes como abogados se pronuncian sobre hechos concretos y sobre los casos que han estudiado. Sin embargo, desde una perspectiva general, usted como abogado y constitucionalista, le consulto lo siguiente: ¿qué debe pasar a nivel jurídico
para que se dé un eventual regreso del expresidente Rafael Correa? Por favor, lo escuchamos. Mire, dos escenarios, en mi opinión, uno jurídico y otro político. Jurídico, los organismos internacionales pues se pronuncien mediante ya sentencias como tal, es decir, decisiones jurisdiccionales de obligatorio cumplimiento y evidencien las irregularidades que existió dentro de ese proceso. Y lo segundo, en lo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuevamente haya independencia de la función judicial, que nuevamente haya una división de las funciones estatales, no intromisión de la una a la otra, y por lo tanto, mediante una justicia independiente se pueda presentar los recursos de los que se habló, por ejemplo, el recurso de revisión, para que se pueda determinar la irregularidad de ese proceso y nuevamente ratificar la inocencia de todos los procesados en ese proceso irrisorio. Una comisión de la verdad, por ejemplo. Una comisión de la verdad tendría un impacto muy importante también en lo político y buen aporte el suyo en cuanto al pronunciamiento y el análisis de lo que ocurrió y lo que puede ayudar a enriquecer el recurso de revisión, por ejemplo, en la función judicial. Sin embargo, pues hay otros actores políticos que le temen a esa comisión de la verdad porque, pues, valga la redundancia, se va a encontrar la verdad de lo que sucedió en ese proceso. Mire, aquí en Latinoamérica en general y en Ecuador lo que vemos es una falta de importancia y relevancia y reconocimiento al derecho a la verdad. Es decir, que los actores políticos, que los funcionarios de instituciones estatales digan la verdad, no le mientan a la ciudadanía, no carezcan de una opinión certera, bajo datos, información real, que permita que la ciudadanía conozca de la situación. Y ese derecho a la verdad en el Ecuador no existe ni no existirá con esos actores políticos, lamentablemente. Yo creo que eso se tiene que analizar en una futura asamblea constituyente, la importancia de integrar este derecho para que se pueda fortalecer la democracia, la libertad de expresión y también la institucionalidad dentro del país. Abogado, estas salidas jurídicas o políticas de las que nos ha estado hablando en este momento, ¿usted cree que podrían en algún momento derivar en la participación o en la recuperación, por así decir, de los derechos políticos para que el expresidente Rafael Correa participe de elecciones libres en nuestro territorio para cualquier dignidad que él desee? Sin duda, tarde o temprano esas sentencias irrisorias se quedarán sin sustento jurídico y todos los derechos políticos que tenía tanto el expresidente Correa como el exvicepresidente Jorge Glass, pues retornarán a ellos, para que puedan ser candidatos y que sea la ciudadanía la que determine si es que actuaron bien o actuaron mal y pues los eligen o no los eligen, pero no afectar la democracia del país mediante estos procesos para impedir la participación de ellos a los marcos de elección que hay en el país. Ok, abogado, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va en el sentido de ¿cómo ve usted como abogado el marco y las reglas del juego que está planteando este gobierno para el gremio en general? Por favor. Bueno, mire, el gremio es un gremio que lamentablemente no está unido y por lo tanto eso lo ha debilitado. Y yo considero que es importante pues, tener representantes en los distintos gremios provinciales y nacionales que realmente fortalezcan a nuestra profesión. También creo que la profesión tiene que estar unida a la lucha contra la corrupción, tiene que esforzarse y esmerarse en combatir este mal que vive el país y que también causa inseguridad dentro de nuestros ciudadanos, ¿no? Y pues yo no veo que el gobierno nacional tenga políticas públicas coherentes y analizadas y establecidas a mediano y largo plazo para poder combatir, ¿no? Se han tomado medidas a corto plazo que no han servido absolutamente de nada, sino que han empeorado la situación. Y yo creo que es importante, nuevamente, que todos los actores políticos se unan para poder encontrar soluciones a los graves problemas que vive el país. Estamos dialogando con el abogado Alejandro Vanegas, constitucionalista. Abogado, me gustaría escuchar su criterio sobre este estado de excepción que declaró el presidente de la República, Guillermo Lasso, la semana pasada. Estado de excepción focalizado, de acuerdo a la Corte Constitucional, pues el año pasado prohibió este tipo de estados de excepción.
¿Qué criterio merece lo que está haciendo el presidente de la República? ¿Es posible que sigamos con este tipo de estado de excepción? Bueno, mire, el estado de excepción primero se realiza mediante un decreto ejecutivo y posteriormente tiene un control político y constitucional. La Corte Constitucional tendrá que analizar la constitucionalidad o no de ese estado de excepción y si es que es coherente con sus criterios y líneas jurisprudenciales anteriores, debería declarar la inconstitucionalidad de este decreto, por cuanto, primero, se ha establecido y se ha evidenciado que en un año no hemos tenido políticas públicas para combatir la inseguridad. Segundo, que es un estado de excepción que no le da ningún fruto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia, porque este tipo de situaciones focalizadas se tienen que establecer en conjunto con la Policía Nacional, en conjunto con las demás instituciones estatales, que permitan que realmente tenga fruto, pero no un acto improvisado que lo único es que impide que se cometan delitos en ese sector, pero que ocurran delitos en otro sector y que afectan a los ciudadanos que quieren trabajar, que quieren movilizarse, que necesitan de situaciones excepcionales y que están impedidos por este tipo de situaciones que no dan ninguna solución. Insisto, lo que se está tomando son medidas a corto plazo que no han servido para nada, en vez de pensar a mediano y largo plazo cómo combatir realmente la delincuencia. Vimos la reunión que hubo con el presidente de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la República, donde se estableció líneas o pautas que no van a servir para nada. Pautas que no tienen ningún efecto para combatir la delincuencia. Y lamentablemente esa falta de reuniones, de decisiones fructíferas, lo que están haciendo es empeorando la situación del país. Y es lamentable. Por supuesto que no solamente con sacar más militares y policías a la calle se va a combatir la inseguridad del país, si no se atacan las causas del problema social que vive el país. El presidente de la República cree que con leyes más duras tal vez se puede combatir la delincuencia, pero sin embargo a las cárceles se les ha quitado más del 60% del presupuesto. El tema de las cárceles es otro problema que vive el país y que el gobierno no acepta los problemas que tiene el país. Siempre crea cortinas de humo. Se dedica a pelear con cualquier líder político para que la gente se distraiga de estos problemas que vive el país. En este momento empezamos clases acá en la costa y vemos cómo está la situación en las unidades educativas del Milenio que construyó el expresidente de la República, Rafael Correa. Pero bueno, desde el gobierno y los actores que rodean al gobierno le echan la culpa a Correa, porque están deterioradas las unidades educativas del Milenio. O sea, cualquier cosa, cualquier problema que se presente en el Estado, la culpa es del otro o la culpa es de la vaca. Y comparto con usted, es decir, no han asumido los problemas que tienen, que evidentemente no nacen todos del gobierno actual. El gobierno anterior fue un desastre, fue el peor gobierno que hemos tenido en la historia, el gobierno de Moreno, y destruyó por completo la institucionalidad del país. Pero este gobierno ya tenía un plan supuestamente para combatir este tipo de situaciones y solucionar los problemas estructurales que vive el país. Pero hasta la actualidad no lo hemos visto. No hay un plan de combate contra la delincuencia, no hay un plan de fomento de productividad, de fomento y desarrollo de empleo. Aquí se toman decisiones improvisadas y que se van cambiando mes a mes y esa inestabilidad le causa un perjuicio muy grave. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo en Ecuador en directo, pues si más adelante seguiremos hablando de otros temas. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias por su gentil invitación, doctor de la Cruz. Para mí es un gusto compartir con ustedes y pues que tengan un buen día.